Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, buenas noches, familia El Almendro. Deseo que el Dios Padre Todopoderoso y Eterno sea bendiciendo su vida, su familia, que esta noche sea grata para cada uno de ustedes y que la bendición del Dios Padre Todopoderoso sea siempre con ustedes. Hoy quiero continuar con el tema del tabernáculo, ¿cierto? La verdad, he recibido muy buenas críticas, muy buenas cosas y algunas personas me han retroalimentado. Si tiene alguna duda, pregunta, si de pronto tiene alguna situación que usted quiera compartir conmigo, alguna duda con respecto al tema, pues la verdad para mí sería un privilegio que usted pudiera compartir conmigo de la escritura. Entonces, está abierta la invitación para que las personas que tengan dudas acerca de este tema, pues me pueden dejar un mensaje o pueden hablar conmigo para que yo les pueda colaborar con la información. Bueno, hoy vamos a ver Lucas, capítulo 22, versículo 39. ¿Listo? Entonces, pero aún no lo voy a leer. Quiero que sea el versículo central porque yo quiero que ustedes evidencien algo que regularmente los predicadores o las personas no ven al leer sobre todo el libro de Levítico. Y es que el libro de Levítico es el Evangelio en el Antiguo Testamento. Ya lo he venido explicando que el Evangelio como tal en el Antiguo Testamento está plasmado en el libro de Levítico. O sea, que con esto quiero decir que el Evangelio que conocemos en la actualidad está inspirado en el libro de Levítico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios les entrega a los hijos de Israel el plan de salvación, el plan primero comunitario, les entrega las tablas de la ley para que puedan vivir en comunidad. Y después de eso les entrega a ellos el plan de salvación, ¿sí? Que estaba retratado en ¿dónde? En el tabernáculo. Por eso es que estuvimos hablando de qué, de la entrada del tabernáculo que está por la entrada al oriente. Estuvimos hablando del altar del holocausto, ¿cierto? De la fuente de bronce. Ahora estamos en el lugar santísimo y en el lugar santo, perdón, hay tres muebles, ¿cierto? Está la menorá, está frente al velo que divide el lugar santísimo al lugar santo, está frente a ese velo, está el altar del incienso y por la parte norte está la mesa de los panes de la proposición. ¿Listo? Entonces, yo quiero que lo relacionemos bien y quiero que usted lea conmigo esta historia. Y cuando usted lea la Biblia, yo quiero que usted mismo relacione los dos temas, ¿cierto? Entonces, ¿en dónde podemos encontrar la elaboración de esos tres muebles? En el Éxodo. También lo podemos encontrar en Levítico, ¿sí? Entonces, cuando usted vaya a leer la Biblia, usted debe entender que la Biblia tiene su contraparte, ¿sí? Para entender el Antiguo Testamento tenemos que ir al Nuevo, para entender el Nuevo tenemos que ir al Antiguo. Entonces las personas quieren simplemente leer la Biblia y entenderla, pero la función de la Biblia no es esa. La Escritura habla de que el método para poder interpretar la Biblia es escudriñarla. Si no se escudriña la Biblia, no hay interpretación. ¿Qué es escudriñar? Profundizar, meterse, untarse, ¿cierto? Entonces, hoy escuchaba al pastor Paul Washer y él hablaba acerca de que el creyente no está para leer versículos, no está para leer tramos pequeños de la Escritura. El creyente está para estudiar la Escritura. Estudiar. Un creyente debe de estudiar la Escritura. Porque a veces nosotros nos enseñaron a memorizar versículos. Pero el tema es que la esencia de la Biblia es en el interpretarla. La Biblia no necesita que nosotros obtengamos una revelación. La Biblia ya está revelada. ¿Sí? Porque muchos dirán, no, es que Fabián tiene un nivel de revelación muy grande. No, la Biblia ya ha sido revelada. Usted no necesita otra cosa sino leerla y leerla con pasión, interpretarla de la manera adecuada, leerla varias veces, estudiarla. Porque si las personas o el creyente no hace eso, es presa fácil de lo que llamamos en la actualidad lobos rapaces. ¿Sí? Lobos con vestidos de pastores, pero que su finalidad es comerse a las ovejitas. Y de esos hay muchos, ¿cierto? Entonces, el pastor por excelencia es Jesucristo, ¿cierto? Y con esto que acabo de decir, quiero introducirme a lo que es el estudio del día de hoy. El pastor por excelencia tuvo que pasar por un proceso y ese proceso a nadie le gusta y nos enseñó a pasar por ese proceso. Y de hecho el lugar santo nos enseña a vivir la vida de creencia, a vivir el proceso. ¿Sí? Entonces, después de que usted acepta a Cristo, después de que usted pasa por el altar del holocausto, ¿cierto? Después de que usted pasa por la fuente de bronce, que es la iglesia, usted debe entender que en el lugar santo, en el lugar en donde Dios se encuentra con uno, solamente hay un camino. Y hay una forma en la que Él se va a comunicar con usted, no hay otra. ¿Sí? Entonces yo quiero que vayamos a Lucas, capítulo 22, versículo 39.
San Lucas capítulo 22, versículo 39. Bueno, entonces dice Jesús ora en el Getsemaní. Muchos dirán que tiene que ver esto con el lugar santo, ¿cierto? Y de una vez las personas pensarán que no hay conexión alguna. Vamos a leer, ¿listo? Entonces dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Dice, y saliendo se fue como solía, o sea que varias veces iba al monte de los olivos, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Por favor, tenga esto en memoria, los discípulos. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Listo. Entonces, yo quiero que a medida que vaya explicando los tres muebles que se encuentran dentro del lugar santo, ustedes vayan relacionándolo con esta historia. De entrada, les puedo decir que los discípulos en el lugar santo simbolizan los panes de la proposición y simboliza su cuerpo que iba a ser partido. Eran 12 panes de la proposición, ¿sí? Simbolizando las 12 tribus de Israel y los 12 discípulos y simbolizando su cuerpo como gobierno perfecto. Pero yo quiero que de ahí, porque ahí es como el inicio de lo que empezamos a leer, quiero que vayamos a la menorá. La menorá está en Éxodo capítulo 25, del 31 al 40, ¿cierto? Entonces, por temas de tiempo, no voy a leer, ¿cierto? Porque pues siempre es algo largo el tema de la lectura. Lo que sí les puedo hablar es cosas acerca de la menorá. Éxodo capítulo 25, del 31 al 40. Ahí está lo que yo les voy a explicar en a continuación. La figura de la menorá tiene una figura de un árbol, que la figura es la del árbol de almendro, ¿sí? El árbol de almendro es el primero que echa su hoja en el tiempo de primavera, cuando inicia la primavera, ¿cierto? Cuando pasa el verano, cuando pasa el calor, cuando pasa el desierto, florece el árbol de almendro. De hecho, una de las razones por las cuales la Iglesia Cristiana del Almendro se llama así es porque nosotros nos inspiramos por estos textos, es porque la figura de Cristo es el que después de la sequedad, después de que la persona ha pasado por un momento de desierto, de dificultad, Cristo es el primero que extiende su bandera y que pone su flor, pone su hoja para darle nuevamente, ¿qué? Sombra a las hojas, ¿cierto? Entonces, la menorá tiene un simbolismo bajo el árbol de la almendra. ¿Qué otra cosa tiene la menorá? La menorá tiene las 22 consonantes del alifato hebreo, ¿sí? Entonces, cuando usted mira las consonantes del alifato hebreo, o sea, del alifato, o sea, el alifato es como el alfabeto en español, ¿cierto? O sea, no, para nosotros el abecedario, para nosotros el abecedario A, B, C, D, F, G. Entonces, ese abecedario es con lo que nosotros podemos armar nuestro vocabulario. El alefato es el idioma hebreo, ¿cierto? Entonces, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey. Entonces, cuando usted empieza a ver esas vocales, usted entenderá que son 22 consonantes y la menorá tiene 22 protuberancias, como unos anillos, unas argollas, que eso tiene correlación con el alefato hebreo. Entonces, la menorá es una lámpara que tiene una forma de manzana y de árbol, ¿cierto? Que tiene 7 lamparitas, 7 lumbreras, ¿cierto? Que está puesta al lado sur de cuando usted entra al lugar santo, se encuentra en el lado sur, usted encuentra la menorá, que es la lámpara. Siempre tenía que estar encendida. ¿Con qué estaba encendida? ¿Con qué se prendía? ¿Con qué se nutría la vela? Con aceite de oliva, ¿cierto? Entonces, ¿en dónde estaba orando el Señor Jesús? Entonces, en el Monte de los Olivos, perdón, era el Monte de los Olivos, ¿cierto? Entonces, hay varias cosas que empiezan a tener relación, ¿no? Iba al monte, dice, como solía siempre ir, ¿a dónde? Al Monte de los Olivos, o sea, él siempre iba al olivo. Pero ¿por qué la Escritura muestra que él siempre iba? O sea, ¿con qué intención Lucas quiere hablar de que él siempre iba al Monte de los Olivos? Porque hay una relación con el fruto del olivo y con lo que él estaba haciendo. En realidad, la llama que salía de la menorá, las luces que salían de la menorá que están, que son 7, que simbolizan también el número perfecto, la perfección, y también el tiempo en el que fue creada fue hecha la creación.
debemos recordar que en el Génesis dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, esa llama simboliza el Espíritu de Dios, ¿sí? O sea, siempre tenía que estar encendida la menorá, ¿cierto? Entonces, siempre tenía que estar la palabra de Dios, tenía que estar el Espíritu de Dios, ¿cierto? Entonces, él siempre iba ¿a dónde? Al Monte de los Olivos. ¿Por qué? Porque de allí salía el aceite que alumbraba, que proveía la flama para que él pudiera tener como esa comunión. Usted dirá, o sea, ¿el aceite de los olivos es santo? No, no quiero hablarle ni siquiera de cómo se cocina del aceite de oliva, porque en la actualidad se cocina mucho con él, ¿no? Quiero hablarle de lo que simbolizaba, de lo que significaba para él ir al Monte de los Olivos. ¿Cierto? Entonces, cuando vemos la menorá, vemos la figura representativa del Espíritu de Dios, que era el resultado de ¿qué? De todo este compendio de cosas que yo le estoy hablando. Los días de la creación, el número perfecto, el día que Dios decidió descansar, porque ahora el Espíritu de Dios era el que iba a moverse en la vida del ser humano. ¿Sí? Entonces, de ahí pasamos al altar del incienso. En el altar del incienso la semana pasada yo estoy hablando que era el altar en donde el sumo sacerdote venía a ofrecer incienso y venía a orar, ¿cierto? Y él tenía que seguir como un protocolo. Una de las cosas que él tenía que hacer era hacer un sacrificio y venir a untar ¿qué? Los cuernos del altar del incienso. ¿Para qué? Porque en los cuernos estaba grabado el pecado del pueblo. Y en ese caso era el pecado del sacerdote. Entonces, el sacerdote venía y untaba los 4 cuernos con la sangre para tapar ¿qué? El pecado, ¿cierto? Entonces, a la parte sur está la menorá. En la parte central, antes del velo, antes de que usted pudiera ver a través del velo el lugar santísimo, ¿cierto? Y el arca del pacto, estaba el altar del incienso, en donde se ofrecían las oraciones, ¿sí? Entonces, por eso él decía que la oración o el sacrificio subía como olor grato delante de él, ¿sí? Fragante. Entonces, ahí estamos en el altar del incienso que simboliza ¿qué? La oración. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús en el Monte de los Olivos? Orando. ¿Cierto? ¿Y quiénes lo acompañaban según Lucas? Los apóstoles. Los apóstoles. Entonces, a la parte norte está la mesa de los panes. ¿Cierto? Entonces, en la mesa de los panes, en los panes que simbolizaban el cuerpo de Cristo. ¿Cierto? En la cena con los 12, él dijo, mi cuerpo es partido, ¿cierto? Por el perdón de pecados. Y les dio a ellos panes, ¿cierto? Era un pan sin levadura. Era un pan que siempre se tenía que mantener fresco, ¿cierto? Renovándose. Nunca era un pan que se mantenía viejo. Siempre tenía que estar ¿qué? Caliente. Y era el pan que consumían ¿quiénes? Los sacerdotes. ¿Cierto? Entonces, cuando vemos también el número 12 simboliza el gobierno perfecto. ¿Cierto? Entonces, Cristo vino y estableció a 12, ¿cierto? Como simbolismo. Y en el altar de los panes ¿habían cuántos panes? 12 panes. Que también simbolizaba ¿qué? Los 12 discípulos. Que simbolizaba las 12 tribus de Israel y que simbolizaba ¿qué? La provisión de Dios. Entonces, vemos todo eso, pero usted dice la provisión de Dios. ¿Cuál era la provisión de Dios? La provisión de Dios es Jesucristo como el Cordero de Dios. ¿Cierto? Entonces, ya volviendo aquí a la historia, yo creo que ustedes ya vieron la relación, ¿cierto? Entonces, lo primero, el Señor Jesús iba al Monte de los Olivos a orar, ¿cierto? Allí estaba el olivo y estaba su fruto, que era el aceite. ¿Y iba con quién? Con sus discípulos, ¿cierto? Entonces, este árbol de olivo era un árbol representativo, ¿sí? Porque con ese aceite era con el que siempre se mantenía encendido la menorá, la lámpara, las 7 luces siempre se mantenían encendido con ese aceite. Entonces, como él solía, o sea, él siempre iba aquí con el propósito de darles a entender a ellos algo, ¿cierto? Entonces usted dice, bueno, ¿qué simbolizará para mi vida de creencia la menorá, el altar del incienso y los panes, y los panes de la proposición? Bueno, hablamos de que el sacerdote, la persona entraba por la puerta del oriente y ofrecía el animal, ¿cierto? El sacerdote era el que se encargaba de destrajar el animal, de sacarle los órganos, lo quemaba en el altar del holocausto, ¿cierto? Después seguía y se iba y se lavaba, se miraba en la fuente de bronce, se lavaba y él tenía que seguir ¿a dónde? Al lugar santo. Entonces allí entraba el sacerdote
Y en ese lugar él tenía que estar vigilando de que esas lamparitas que es la menorá, estuvieran encendidas. Que no se acabara ¿qué? El incienso. Y que los panes los panes de la proposición estuvieran siempre frescos. ¿Cierto? En el Éxodo, capítulo 19, dice, ustedes me serán a mí un pueblo de reyes y sacerdotes. Ustedes me serán a mí sacerdotes. O sea, no hay opción. Las personas piensan que uno está para ser un simple creyente. Cuando llegan al Evangelio piensan que no, que deben ser simplemente un creyente. No. La Escritura le dice a usted que usted debe ser sacerdote. ¿Cierto? Entonces, cuando usted va al Éxodo, capítulo 19, el versículo 5 dice, ahora pues, si eres oído mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. En el versículo 6, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, cuando usted mira Éxodo capítulo 19, el 5 y el 6 le está diciendo al pueblo que la condición era seguirlo a él, hacerle caso, y nosotros nos convertiríamos en especial tesoro y seríamos un reino de sacerdotes. O sea, no deja la opción. Cuando las personas vienen a Cristo, automáticamente se convierten en sacerdotes, después de aceptar al Hijo de Dios, al Cordero de Dios. Usted debe ser sacerdote en su hogar, en su trabajo, en donde sea que usted vaya, usted es la luz del mundo y la sal de la tierra. Usted debe entender que usted es sacerdote, que usted es representante del Evangelio, representante de Dios. ¿Qué eran los levitas? Los representantes de la Torá. ¿Qué es el cristiano? El representante del Evangelio. ¿Amén? Amén. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vamos a empezar a entender lo siguiente. Usted debía entrar ¿en dónde? Al lugar santo. El lugar en donde usted debe entrar, ¿en dónde es? Al lugar santo. ¿Cierto? Cristo entendió que él debía estar en esa situación. Él iba al Monte de los Olivos a orar. Y esa oración subía como olor grato delante de Dios. Y le voy a explicar por qué. Por favor, acompáñenme a Éxodo, capítulo 30. Allí es donde está el altar del incienso. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 10. Entonces dice, el altar del incienso. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y los cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes de derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas, al anochecer quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Por favor, versículo 9, presten oído. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado de expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Listo. Entonces, cuando empezamos a ver, lo primero que usted debe entender es lo siguiente. ¿Qué dijo él? Allí en ese lugar me encontraré contigo. ¿En dónde se encontraba Jesús con el Padre? En el huerto de los olivos. En el monte de los olivos. Entonces, él acostumbraba a ir a orar allí. ¿Cierto? La gente piensa que era que Dios hablaba mentalmente con el Padre. Y él no hablaba mentalmente con el Padre. ¿Qué hacía él? Él iba allí a negarse a sí mismo. La oración que él ofrece en el monte de los olivos le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué era lo que ofrecía el sumo sacerdote en el altar del incienso? O incienso, ¿cierto? El incienso mostraba la oración con un olor grato, agradable delante de Dios. El olor grato y agradable que Dios espera en la vida del creyente es esta misma oración que ofrecía Jesucristo en el altar del incienso. Padre, si es posible, pasa de mí este problema, esta situación. Pasa de mí esto que me está pasando.
pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es madurez. O sea, ¿qué quería enseñar él? La madurez. Dice que en él hubo una condición llamada hematodrosis, que llaman los científicos, ¿no? Que es que la sangre, de la presión tan fuerte que él tenía, de la agonía, porque sabía lo que iba a pasar en su vida, de esa agonía que él estaba pasando, él decía, Padre, si es posible, pase de mí este trago amargo, porque voy a sufrir, voy a pagar por los pecados de la humanidad. Pero no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Esa es la oración del creyente. Por eso es que el Señor Jesucristo les decía a los discípulos, ustedes oran y no reciben lo que piden porque piden mal, porque piden para saciar sus apetitos, sus propios deseos. Entonces, hombre, cuando usted vaya a oración, no vaya con su petición solamente, vaya a decirle a Dios que Él tiene el control de la situación, que Él es capaz de manejar la situación. Que no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya, le está dando el dominio, el control y la gloria a Cristo, porque el mismo que le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado de la barca, es el mismo que nos dice a nosotros, pasemos al otro lado del problema, pasemos al otro lado de la situación. En ningún momento Cristo prometió que nunca le iba a pasar a usted absolutamente nada. Él prometió la seguridad de que usted iba a pasar al otro lado. Porque pensamientos de bien y no de mal tengo para vosotros, para daros un futuro lleno de esperanza, dice la Escritura. Porque no ha salido aún la palabra de vuestra boca cuando mi Padre ya la conoce. Hombres de poca fe, ¿no ven los pajarillos que no siembran, no cosechan? No, mi Padre no los cuida, no miran la hierba del campo. Mi Padre, que ni siquiera un Salomón se vistió como ella, mi Padre la vistió así. ¿Qué nos está queriendo decir Cristo? Que la verdadera oración es la que a uno le suelta la voluntad completa al Padre. El lugar santo habla de que el creyente debe de soltarle la carga a Cristo, a Dios, al Padre. ¿Qué hizo Jesús allí? Cuando salió a ver sus discípulos, cuando salió a ver esos panes que estaban allí de la proposición, ¿qué salió y vio? Con personas durmiendo. ¿Cierto? Volvió y oró. Y salió como con la frente en alto, sabiendo que de toda esta situación él iba a salir en alto, que él iba a salir en victoria. El creyente debe entrar al lugar santo, en su cuarto, en oración, con el Espíritu Santo, que es la menorá, delante del altar de la oración, del incienso, y ser consciente de que allí está la provisión, el pan. Y ser consciente de que Cristo, de que el Dios Padre Todopoderoso tiene el control de toda la situación. ¿Amén? Entonces, cuando usted ya es sacerdote, usted debe ser la cabeza de su hogar, debe ser la cabeza de su matrimonio. Cuando usted es sacerdote, usted debe ser un proveedor de la vida espiritual en su hogar, en su familia, en su entorno. Por eso es que nosotros somos la luz del mundo, porque proyectamos la luz de la menorá, la luz del Espíritu de Dios, porque somos la sal de la tierra, porque nosotros somos los que le damos sabor y sentido a un mundo desabrido que nos enseña a probar sabores. Yo recuerdo que la otra vez hablaba un hombre experto en nutrición, y él hablaba que antiguamente, antes de los años 50, era muy poco que la gente consumía el azúcar y la sal. Y cuando usted, por ejemplo, eso me pasó a mí, como anécdota personal. Yo recuerdo que yo tomaba el café o el tinto con azúcar. ¿Cuándo le pude hallar el verdadero sabor al tinto? Y me enamoré del café, cuando lo probé sin azúcar. Los antiguos, imagínense, los antiguos no cocinaban con sal. Los antiguos no cocinaban con azúcar. No había caña. O sea, y si lo había, no sabían que eso endulzaba. ¿Cierto? Solamente hasta después que se descubrió eso y que se empezó a producir eso, fue que nosotros empezamos a consumir mucha azúcar, mucha sal, ¿cierto? Que de hecho esa es la enfermedad que tiene en la actualidad jodida la humanidad, el azúcar. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Este mismo ejemplo entra a lo que él hablaba en el Éxodo, capítulo 30, acerca de no ofrecer algunas cosas. Dice, delante del altar del incienso no deben ofrecer incienso extraño. O sea, oraciones extrañas. ¿Y cómo uno puede ofrecer oraciones extrañas? Las oraciones extrañas son las que decía Cristo que ustedes piden, pero no reciben porque piden mal. Entonces, usted entra frente al altar, frente al altar del incienso, o sea, en tu cuarto, en la habitación
en el lugar en donde usted ya se puede comunicar con Dios gracias a Cristo, a que Él es el tabernáculo y que Él nos permite a nosotros comunicarnos desde la comodidad de nuestra sala, de nuestro cuarto, allí cuando nadie lo ve. Allí usted puede ver que usted está con la compañía de ¿quién? Del Espíritu Santo, que es la menorá. Y usted puede ir delante de Él y ofrecer la oración más desinteresada que pueda haber frente a usted. ¿Por qué hablo de desinterés? Porque nuestras oraciones se tratan es de nuestros intereses. Porque nosotros oramos es para llenar nuestro vientre, para saciar nuestras necesidades. Pero estamos orando mal, estamos ofreciendo mal incienso. Le voy a decir por qué. Porque la Escritura, como ya lo venía yo diciendo a continuación, nosotros no tenemos necesidad ni siquiera de orar por nuestras necesidades. Porque no ha salido la palabra de nuestra boca cuando Él ya la conoce. Lógicamente, cuando venimos con el corazón roto, cuando venimos a contarle a Dios nuestra necesidad, Él ya sabe que nosotros de qué tenemos necesidad. Y Él nos escucha. El problema es que nosotros no queremos negarnos a nuestro sí mismo, y eso fue lo que hizo Cristo. Cristo fue al monte de los olivos y se negó así a Él mismo. Le dijo, Padre, no me gusta lo que estoy viviendo. No quiero vivir eso. Si es posible, evítame todo este dolor y este sufrimiento que voy a pasar. Pero se negó a sí mismo. Digo, pero no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Entiendo de que si por voluntad tuya estoy aquí, Padre, tú vas a ofrecer, tú vas a hacer todo lo posible. La fe del Padre, en este caso, es la misma fe de Abraham. Los que conocen cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, ¿qué hizo Abraham? Abraham no es como lo muestran, yo lo he explicado en las películas de Hollywood, que Dios le pide a través de un ángel que sacrifique a Isaac, y mejor dicho, él cogió y volteó todas las mesas, rompió la tienda de campaña en donde él estaba viviendo, ¿no? Abraham se levantó de muy temprano de mañana, se fue con sus siervos, fue y llevó a su hijo, y que al llegar al lugar, miró a las personas que lo acompañaban a sus siervos, les dijo a ellos, estad aquí esperando, porque adoraremos y volveremos a vosotros. Isaac simboliza la humanidad. Y en lugar de que nosotros fuéramos quemados en el altar del holocausto por nuestros pecados, ¿qué hizo Dios Padre con Abraham? Proveyó un cordero. El cordero que proveyó Cristo, que estaba enredado ¿en qué? En una zarza, ¿cierto? Que es Cristo, la provisión de Dios, que es los panes de la proposición, que simboliza al pueblo. O sea, Cristo, Él dice, este es mi cuerpo. O sea, Él, el número 12, simboliza al pueblo, pero Él, en lugar del pueblo, dice, yo ahora soy el pan. Ahora dice Cristo, ahora yo soy el pan. En la última cena dijo, yo soy el pan. Comed de Él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Increíble, ¿no? Y las personas no ven que en el lugar santo está esta historia. No la vemos. Y es hermoso entender que Cristo pasó por el lugar santo. Usted dice, Fabián, ¿cómo así? O sea, Jesús fue ofrenda en el altar del holocausto. Jesús estuvo en la fuente de bronce, ¿cierto? Que es la iglesia. Ahora usted me está diciendo que está en el lugar santo. Y no se quedó ahí. Según Hebreos, capítulo 9, del 23 al 28, por favor, léalo. Hebreos, capítulo 9, del 23 al 28, dice que Él entró una vez. Hebreos, capítulo 9. Hebreos, capítulo 9, del 23 al 28. Por favor, léalo en la casa. Dice que Él entró una vez. ¿Cierto? Él entró una vez y para siempre al lugar santo. O sea, antes Él no pudo entrar al lugar santo, pero cuando Él entregó su vida por el pecado de toda la humanidad, Él entró una sola vez y para siempre. O sea que en el monte de los olivos Él estaba en el lugar santo, estaba en el lugar en donde lo quería el Padre, y estaba allí negándose a sí mismo frente al altar del incienso, ofreciendo su cuerpo, su vida, y con la luz del Espíritu de Dios. El mismo Espíritu que dice que lo llevó, según Mateo capítulo 4, al desierto, ese mismo Espíritu estaba ¿en dónde? En el monte de los olivos. Aleluya, esto es hermoso. O sea, cuando usted entiende eso, usted puede decir, él pasó por lo mismo. Entonces, sin importar cuál sea su situación, sin importar cuál fuerte sea su problema, su enfermedad, su angustia, déjeme decirle que la mejor oración que usted puede hacer el día de hoy es, Padre, si es posible, pasa de mí esa copa. Él nunca le prometió a usted que no iba a sufrir.
Nunca le prometió al ser humano que no va a pasar por necesidad. Nunca nos prometió eso. Él dijo, en el mundo hallaréis aflicción. Decía, Padre, los dejo a ellos como el lobo, como la cabeza que están en medio de los lobos. Los dejo solos. Él decía cuando veía a la gente, miraba a la gente, decía que él tenía compasión de la gente porque eran personas que no tenían pastor. Entonces, cuando él muere y es rasgado el velo, ya nos da a nosotros la facultad de poder entrar al lugar santo, porque las personas no podían entrar al lugar santo. Nos da a nosotros la facultad y la forma de poder ser sacerdotes, entrar al lugar santo y ingresar al lugar santísimo, al lugar de su presencia, con la sangre del Cordero, limpios, puros, sin defecto y sin mancha. Y nos dice a nosotros, está el Espíritu Santo con ustedes. Está siempre la mesa servida de los panes de la proposición, y está siempre mi oído en el altar del incienso. Acercaos pues confiadamente delante de Dios. Acercaos pues confiadamente. Usted puede acercarse hoy, puede descansar en Él, puede encontrar alivio para cada uno. Pero para eso hay que creer en esto. Hay que creer en lo que Él hizo en el Getsemaní. Cuando Él salió del Getsemaní, entendió que la voluntad del Padre era buena, agradable y perfecta. Otra de las cosas que no se podía ofrecer en el altar del incienso era ni holocausto, ni ofrenda, ni derramar libación. ¿Qué simboliza esto? O sea, hay personas que van a la iglesia, ofrecen servicios, ofrendas, pactan, diezman, ofrendan, hacen cualquier cantidad de cosas, pero no entienden lo que están haciendo. Eso es ofrenda extraña, libación que no agrada a Dios. Eso es sacrificio que no le agrada a Dios. Eso es ofrecer incienso extraño, como lo hacían los profetas de Baal. ¿Qué hacían los profetas en el Antiguo Testamento? Los profetas de Baal quemaban sacrificios y esperaban de que los dioses hicieran arder fuego sobre esos sacrificios. Nunca le sucedió nada de eso. Elías estaba bailando alrededor de ellos, jugado de la risa, porque no son dioses verdaderos. Entonces hay personas que no entienden que delante de Dios no vale su oración con su esfuerzo. Lo que yo hablaba la semana pasada es que Padre, es que yo merezco tener un mejor esposo. Usted merece el esposo que tiene. Es que yo merezco tener una mejor vida. Usted merece la vida que tiene. La vida es implacable. Es que yo no merezco tener esta enfermedad. Es que yo no merezco tener este problema económico. Es que yo no merezco esto. Yo soy mejor persona. Yo voy a la iglesia, yo pacto, yo diezmo, yo hago cualquier cantidad de cosas. Pero por obras, ninguno será salvo, dice la Escritura. Ninguno será salvo. Por ningún motivo, ninguna obra que usted pueda llevar delante de Dios lo va a hacer justo. Entonces usted no puede decir, Padre, pero yo me he portado tan bien con mi esposo, ¿por qué mi esposo no cambia? Usted con lo único que debe, el único incienso que verdaderamente le agrada a Dios, el único sacrificio con el que usted debe ir frente al altar del holocausto, frente al altar del incienso, el único sacrificio con el que usted debe ir, entrar al lugar santo, es con Jesucristo, con nada más. ¿Cómo es una oración correcta? Ya que estamos hablando de eso. Una oración correcta es la siguiente. Padre, estoy sufriendo porque mi marido está siendo de esta situación conmigo, me está tratando mal, estoy pasando por un momento difícil. Pero tu Escritura dice que en mí será justificado mi esposo. Señor, yo te pido que tomes la vida de él, Señor. Que lo pases por el proceso que tú quieres, Señor. No por el mío, porque yo quisiera verlo ya transformado. Que no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Por favor, ayúdame con él. Tómalo a él. Dame la fuerza para poder seguir adelante. Y dame la sabiduría para saber cuándo parar. Eso es lo que debe entender una persona cuando va delante del altar. Cuando tiene una enfermedad, Padre, si tú trajiste esta enfermedad, debe ser porque quieres hablar conmigo de determinada manera. Quieres enseñarme algo. Señor, no entiendo por qué estoy pasando por esta situación, pero acepto tu voluntad. Por favor, si es tu voluntad sana, o pon el especialista, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es una actitud de humildad. Señor, quebré económicamente, me está yendo mal, me pasa esto, me robaron. Señor, tú eres el dueño del oro y de la plata. Yo despilfarré dinero, hice esto, hice aquello, no supe administrar los bienes. Señor, provéeme porque no he visto justo desampararlo de su descendencia que me mal. Tú eres el dueño del oro y de la plata y tú al que quieres la das, Señor. Dame la inteligencia y la sabiduría. Por eso estamos dependiendo de Dios. El altar del incienso
se hizo exclusivamente para que el levita entendiera que tenía que depender de Dios, que tenía que depender. Antes de ingresar al lugar santísimo, tenía que estar a cuentas con Dios, depender de Dios completamente. A cuentas con Dios, ¿por qué? Porque Él ya ha untado la sangre por el sacrificio de Él en los cuernos. Él entendía que ya su pecado había sido lavado. Ya su mentalidad de pecado tenía que desaparecer para poder entrar al lugar santísimo. Por eso es que ellos tenían una campanita amarrada. Ellos no podían dudar de su oficio. En el momento en el que él dudara de que fue perdonado, la presencia de Dios lo fulminaba. Y tenía que sacarlo arrastrado. No podía entrar. ¿Amén? Ahora, las personas tienen su duda acerca del sacrificio de Jesús. Dudamos a veces, ¿no? Yo tengo que decirle que, claro, no duda de su salvación, pero la salvación ya ha sido dada gratuitamente. Nuestra convicción es que, aunque no lo vemos, lo creemos. Nuestra fe es de que nosotros somos justificados por gracias, de que no hay sacrificio, que no hay nada. Yo soy una persona llena de errores, de dificultades. Yo la embarro seguido. Es imposible que un hombre como yo pare de fallar. Yo tengo malos pensamientos, me siguen malos pensamientos. Mi vida, a pesar de que yo quiera vivir rectamente y de que yo no practique el pecado, mi vida es imperfecta. Cuando yo voy a oración delante de Dios, lo único que yo puedo tener como justificación es Cristo. Reconocer. Y allí voy con seguridad diciendo, Padre, no es tu justo desampararme su descendencia que me diga pan. Tú eres Jehová Rafa, el Dios que sana mis heridas. Que así como creo en la palabra, la misma palabra vivificará mis huesos, como está escrito. Y creo yo y mi casa seremos salvos. Esa es la fe que quiere Dios, no la fe de la queja. Cuando usted viene a ofrecer incienso extraño, cuando usted viene a ofrecer sacrificios extraños, cuando usted dice, Dios, yo me he portado también, que no merezco esto que me está pasando a mí. No. Usted debe venir delante de Dios creyendo que el sacrificio de Jesucristo será capaz de transformar su vida, la de su familia, su economía, todo ese tipo de cosas, porque Él ya pagó. El sacrificio de Él es completo. No hay otro camino. ¿Quiere ser próspero, hermano? Deje de buscar bobos allá que están diciéndole a usted que tiene que dar tanto dinero. No tengo nada en contra del diezmar y el ofrendar, hago la aclaración. Es deber de la iglesia, del creyente, apoyar a los ministros, apoyar a la iglesia y hacerlo, pero por amor. Por amor. Porque sí había que ofrecer. Había que llevar o sea, todas estas cosas habían que llevarlas. Y todo dentro de la voluntad de Dios. Amén. Lo de los panes de la proposición está en Éxodo capítulo 25, del 23 al 30. Amén. Yo quiero que para terminar, entendamos algo. Dios nunca titubeó. Dios entregó a su hijo con convicción. De la misma manera que Abraham entregó a Isaac con convicción. De esa misma fe tenía Dios. Esa misma fe, la fe en la que veía a su hijo allí sufrir en el altar. Allí en donde él lo vio en el monte de los olivos. Viendo que su corazón se partía en pedazos, pero que él podía depender muchas veces, y yo tengo que decirlo muchas veces, Dios provee la necesidad para corrección del ser humano. El único problema que hay es que los seres humanos somos muy orgullosos y no queremos escuchar. No queremos escuchar. No queremos escuchar porque no nos interesa escuchar. ¿Y por qué no nos interesa escuchar? Porque nuestro corazón está muy duro. No porque en realidad no necesitemos. Una persona que necesite sanidad debe de escuchar. ¿Pero por qué no escucha? Porque no tiene fe. Porque su corazón está a kilómetros de Jesús. ¿Vale? Una persona que tiene problemas económicos va a creer que como se levantó una vez, se podrá levantar otra vez. Y otra vez. ¿Cierto? Dice, y su Dios se va a convertir en ¿quién? En el Dios del dinero. Una persona que esté pasando por problemas familiares va a creer que la solución es separarse, que la solución es no continuar con su hogar, que la solución es alejarse completamente. Porque no quiere buscar de Cristo, porque la solución para esa persona nunca ha sido Dios. Entonces, cuando estamos delante de la vida de creencia, Dios nos enseña a vivir una vida de creencia. O sea, el tabernáculo nos enseña a vivir una vida de creencia. Lo que estaba haciendo Jesús en el monte de los Olivos, es sombra y figura de lo que pasaba en el tabernáculo reunido, de lo que tenía que hacer un sacerdote. Un sacerdote tenía que estar pendiente de que la llama
¿Qué le decía a sus discípulos? Oren, oren Velad. para que no entren en tentación. Sí, oren. Debemos orar, debemos leer la Escritura. Amén. Amén. Entonces, cuando usted está a los pies de Cristo, cuando usted está a los pies de la palabra de Dios, cuando usted está sometido a Dios, no hay Satanás, no hay nada que lo pueda parar a usted, porque mayores cosas que Cristo haremos. Eso es lo que dice la Escritura. Ujú. La otra semana quiero hablarles acerca de las capas del tabernáculo de reunión y del lugar. Trataré de tocar parte del lugar santísimo. La verdad es mucha información porque también están los utensilios, ¿no? Hago la aclaración, todo esto también es hecho con madera de acacia, que significa eternidad, y era cubierto de oro, que significa la gloria. Material que ya ha sido juzgado, el oro, purificado. Entonces, quiero que por favor ustedes, juntamente conmigo, me acompañen la otra semana. Espero que estos estudios les alimenten, les llenen, le ayuden a usted a vivir una vida de creencia con amor, con dedicación, que usted encuentre a Cristo en todo esto. Que el amor del Dios Padre Todopoderoso y Eterno, el Hijo, quien habita en su corazón, y la presencia del Espíritu Santo le enseña a adquirir una disciplina y un amor por la Escritura, que nos enseñe, porque yo necesito tener más disciplina, necesito tener más amor por la Escritura, y necesito siempre ir a ¿dónde? A los pies de Dios, a los pies de Cristo, ¿amén? Delante del altar. Bueno, familia, deseo que este fin de semana sea un fin de semana lleno de grandes, ricas y abundantes bendiciones. Espero que nos sigan escribiendo, sus comentarios me ayudan a mí a crecer, me enseñan, y deseo que el Evangelio siempre esté en su corazón y en su vida. Bendiciones, shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.